Bien. Eh, Aquí, por ejemplo, el contexto de la organización establece otros requisitos, ¿no? Como, por ejemplo, la comprensión del contexto, qué es lo que se hace en la empresa, eh, qué impactos se generan de los procesos, ¿no es cierto? Y además de ello, conocer, ¿no? Quiénes son las partes interesadas. Y una vez que se conocen las partes interesadas, ¿ya? Determinar cuáles son las necesidades y expectativas. De ahí entonces es de que eh, se determina quiénes son, qué es lo que necesitan y por último, qué requisitos legales deben cumplir. Bien, como aquí por ejemplo, ya el alcance del sistema generalmente está relacionada, como ustedes podrán ver acá en esta figura, desde que hay recesión de la materia prima e insumos, toda la transformación. ¿A quién llegamos por último? El cliente. Aquí tenemos a nuestros proveedores. Las partes interesadas también son los mismos trabajadores que están dentro del sistema de la empresa y todo aquello que se genera llega al consumidor final. Entonces, de ahí es de que es necesario, ¿ya? ¿Qué requisito? Por ejemplo, eh, si yo voy a poner una empresa, por ejemplo, vamos a poner una que produzca, ya, que nos dediquemos al tratamiento de la miel, ya. Lo primero que yo debo cumplir, ¿qué requisitos me pide con respecto a la normativa de la miel? ¿No? Entonces, necesariamente ignoro. El SENASAC va a hacer una inspección al centro productivo y, y por ahí es necesario ya saber de dónde se trae esa miel, si es miel que se trae del lado de Villamonte o de otros centros de producción. Bueno, ¿qué tratamiento se le da? ¿Cuál es el grado de conformidad que tienen los clientes con respecto a ese producto final? Entonces, por eso es que es una cadena que implica requisitos legales, eh, qué es lo que tiene la empresa, qué productos y servicios se desarrollan, ¿no? Incluso ver cómo está estructurada la misma también. Entonces ahí se define, ¿no? Habíamos dicho de que el liderazgo es muy fundamental en el aspecto de que tiene que haber cabecillas para implementar estos sistemas de gestión, pero que generalmente comprometen a la alta dirección. Ya. Eh, no sé si les comenté, la anterior semana me dijeron que había una tarde porque una ingeniera que llegó de la UPS de Tarija venía a conocer qué es lo que hemos hecho nosotros para lograr certificar la carrera de ingeniería industrial en Alarco Sur. Y la llevé al laboratorio y le mostré estos equipos que se han desarrollado acá. Varios de ellos han sido diseñados por los mismos estudiantes. La tipa quedó muy feliz de ver esa planta. Y me decía de que en Tarija no hay un laboratorio de proceso. Y supuestamente quieren desarrollar en 6 meses, a no ser de que
tenga mucho apoyo y haya plata. Porque a nosotros nos ha costado, miércoles, nos ha costado alto. A veces no había ni para comprar una bomba. Y bueno, había que hacer los pedidos con anticipación, en fin. Entonces, no es fácil, ¿ya? Entonces, acá la parte de lo que es el liderazgo y compromiso requiere generalmente de que las autoridades de la alta dirección son aquellas que lidericen, ¿no? Aunque fundamental también de que hayan líderes en las áreas de más abajo, ¿ya? Bien, entonces, más o menos como ustedes ven, ya, eh, generalmente habla de que sea efectivo, sea eficaz, de que esté relacionado a la política y a los objetivos que han sido desarrollados por la alta dirección, ¿ya? Y hay que comunicar, incentivar, ¿listo? Entonces, requiere de estos, digamos, de considerar estos parámetros, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ya hemos certificado, ya hemos logrado, y acá nomás, ya, ¿para qué más? Pero la mejora continua es algo que no para. Hay que ir pensando, si yo ayer trabajé así, ¿cómo puedo mejorar lo que hice ayer para minimizar tiempo, tener menos desperdicio, para ser más productivo, en fin, ¿listo? Entonces, no es tan así, no requiere de otros parámetros. La política ambiental es lo que les decía, ¿no? Es una declaración que generalmente establece qué es lo que la empresa se propone a efectuar con un compromiso siempre de mejora continua. Bueno, entonces aquí hay otros términos, ¿no? Credibilidad, comprometida, legal, en fin. Y acá coloco como un ejemplo, ¿ya? ¿Cómo define una empresa que vienen a ser de producción de acero? Como productores de acero nos comprometemos. O sea, aquí está haciéndose referencia a este tema, comprometida. Nos comprometemos al crecimiento del país. Bueno, o sea, acá muy alentador, ¿no? Eh, luego, asumiendo la responsabilidad, ya, esto está relacionado al compromiso, ¿qué nos cabe sobre la conservación del medio ambiente? Producto de la actividad industrial que desarrollamos. Miren, podría haber sido un poquito más completa con un compromiso de siempre de una mejora continua. Con eso, suficiente, digamos, ¿ya? Bueno, entonces, en base a esa política es que se desarrollan los objetivos, ¿no? Cómo llegar a cumplir, ¿ya? Luego se tiene que definir en este liderazgo, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Quiénes van a desarrollar? Y en este caso, la responsabilidad de las personas que se les asigna. Entonces, generalmente hablamos acá de, de que no se puede hacer muchas cosas si no hay los recursos. Recuerdo haberle dicho a esta ingeniera que vino, bueno,
Si aquí le dicen, usted requiere $20,000 para comprar un caldero, un tanque chaquetado, un tanque de agitación, quiere comprar mesa de acero inoxidable y usted necesita $30,000, y si le salen a ella de que de aquí a 2 meses de sin va a salir la platita, ahí estamos mal. Porque si ellos tienen 6 meses para desarrollar, a nosotros nos ha costado 2 años. Yo a veces iba y me sentaba a esa máquina y desde que me sentaba hasta que me tocaba ir a dar clase, a veces le ponía más de 4 horas, más las 3 horas de clase, 7, más las 3 horas en la mañana, 10, casi 12 horas para. Y así fue durante 2 años. De tal manera de que esto no es fácil, entonces les digo, miércoles, se trabaja harto, realmente. Y si no hay apoyo es grave, ¿ya? Bueno, ya viene la parte de planificación, ¿ya? Es aquí donde algo como ejemplo hemos visto en ese informe anual ambiental de la PIB. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Por ejemplo, los riesgos de ser multados a una empresa por descargar sus aguas residuales en una laguna que a la larga, aguas abajo, hay un ecosistema donde se desarrollan ciertos peces, y que a veces esos peces eran, incluso, ¿por qué no decirlo, no? La fuente de alimentación de los lugareños, que ellos iban a sacar su pescadito para meterle para el plato del día, ¿no? Y que por ahí eh, se contaminen las aguas y se desarrolla una mortandad de peces. Bueno, ahí hay un riesgo, ¿no? Y las oportunidades son aquellas en que se pueden mejorar y lograr ventajas que pueden ser competitivas y a favor de la empresa. Los objetivos y los aspectos ambientales generalmente están desarrollados en base a la política, ¿ya? Por ejemplo, acá dice disminuir el uso del agua, mejorar la eficiencia energética, ¿ya? Entonces, todo aquello que a veces está traducido en la política, les decía, ¿no? Minimizar los riesgos e impactos ambientales están basados en ver la forma de no usar mucha agua, desperdiciar agua, consumo de energía, eh, ver la forma de economizar, ¿ya? Los recursos, bueno, esto ya hablé bastante. Recursos humanos, recursos administrativos, recursos económicos y personales, ¿no? Y la competencia. La competencia generalmente es algo que a veces cuesta un poco entender. ¿En qué aspecto? Yo a veces a mis estudiantes de ingeniería industrial les digo, bueno, ustedes van a salir de aquí y se van a topar con gente que ha estudiado en la Gabriel, en la EMI, y ustedes tienen que estar y ser más capaces que ellos. Esa competencia a veces posiblemente algunos de ustedes la esté viviendo en su fuente de trabajo. Y es la forma y la respuesta que ustedes van a dar en función a la forma en que ustedes se han desarrollado a través de su formación. Aquí es importante, ¿no? De que a través de las capacitaciones podamos lograr competencias y conciencia más que todo, ¿no? Y
esto, bueno, aquí está la toma de conciencia. Eh, Esto de la toma de conciencia cuesta. Cuesta porque habíamos visto en uno de esos videos la carta escrita para el año 2056, en que se muestra algo que Dios quiera que no ocurra en el futuro, en que las personas tengan que matarse por el agua, donde una persona de 30 años parece que fuese una persona de 70 años porque apenas toma un cuarto de vaso de agua. Cuando la Organización Mundial de la Salud establece que por lo menos debemos tomar 2 litros diarios. Bueno, entonces cosas así, ¿no? Y ya lo estamos viviendo lamentablemente, de que hemos hecho un despilfarro de lo que este planeta tenía y ya estamos empezando a vivir las consecuencias de ese despilfarro. No quiero entrar mucho en detalle, pero la toma de conciencia es algo que está dentro de cada uno de nosotros y que a veces cuesta realmente de que, oh, a mí qué me importa. Hasta a veces no es fácil, me voy a morir. Y tu hijo, ya es problema. A veces así hablamos y actuamos. Y a veces parece ser ciencia ficción, ¿no? ¿Qué irá a pasar después? Entonces la toma de conciencia en las organizaciones es algo que se debe hacer hincapié a cada uno de los elementos que forman parte de la organización y las otras partes interesadas. Bueno, la comunicación es muy fundamental, ¿no? Es la forma en que se da a conocer qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Conocer los procedimientos, todo aquello que se desarrolla dentro de un sistema de gestión, ¿ya? De tal manera que alguien después diga, no, a mí no me dijeron nada, no me informaron nada. Entonces, ahí la comunicación para un sistema de gestión debe ser muy eficiente. Bien, hablamos de información documentada, ya básicamente es importante, ¿no? Porque en base a esta información documentada, por ejemplo, se debe establecer si es que haber modificaciones, si es que estamos en una mejora continua y hemos encontrado un método, una forma de mejorar a lo que habíamos superado y hay algo mejor que ese, entonces hay una modificación de procedimientos, en fin, que sea pertinente a lo que se ha hecho la mejora, ¿no? Entonces, digamos, eh, están dentro de su documento la política, objetivo, la descripción del sistema de gestión, eh, todo aquello que pueda ser proceso, eh, procedimiento. Bien, ya la parte de hacer, que es la operación, es poner en marcha todo aquello que sea planificado, sea estructurado, de tal manera de que todos aquellos resultados obtenidos puedan ser medibles posteriormente, ¿no? Entonces, ahí su importancia, ¿no? De la planificación y poner en marcha todo aquello que sea desarrollado dentro de un sistema de gestión.
Bueno, si por ejemplo, fíjense acá, ya, hubiera una explosión o un accidente, ya, eh, ahí tiene que haber una respuesta inmediata. De tal manera que, por ejemplo, les comentaba hace rato de que esta compañera sí sufrió porque se incorporaron elementos pesados en su organismo. Y bueno, cuando acordaba, ella se desvanecía completamente, ¿no? Pero acá en nuestro país, el ser humano, para algunas empresas, vale nada. Lamentablemente, mientras que hemos visto en algunos países, como en México, el tipo ese decía, la vida de un ser humano tiene mucho valor. Pero aquí, en nuestro país, es grave realmente. Bien, entonces, aquí esto está relacionado con las normas de seguridad, ¿ya? Eh, por ahí hay un accidentado y esa persona hay que colocarla dentro de una camilla. Y después no hay la camilla siguiente. Entonces, la empresa debe tener lo necesario para responder en caso de que hubieran accidentes, ¿ya? Y al final de cuentas, todo accidente implica un efecto al medio ambiente. Hace muchos años, ahora unos 10 años atrás o más de 10 años atrás, en, no sé si fue en Villamonte, eh, trabajadores petroleros demandaron la indemnización porque la incorporación del mercurio en su organismo había afectado a varios de ellos y dos de ellos murieron en poco tiempo. En realidad no sé en qué habrá quedado eso, pero eh, la emanación del mercurio, que es un elemento pesado y que estaba en esas corrientes de gas de pozo, no solamente podía haber afectado a esos trabajadores, ¿no? También algunos comunarios que posiblemente han muerto ni lo han percibido ni han sabido de que han muerto. Entonces, digamos, en esos casos, ahí la empresa tiene que dar una respuesta porque está incorporando algunos elementos contaminantes al medio ambiente. Bien, la evaluación de desempeño, el monitoreo, el análisis, la evaluación, básicamente permiten determinar cuál ha sido el grado o resultado obtenido de un sistema de gestión una vez de que se ha puesto en marcha, ¿ya? Pero esta evaluación generalmente se hace a través de auditorías internas al inicio, que le den palo a uno, le digan, te falta esto. Pero tienen que ser personas capaces, ¿no? No es cualquiera. ¿Listo? Entonces ahí las auditorías internas tienen ese objetivo de que tiene que haber personas que conozcan sobre lo que se va a evaluar, ¿ya? Y efectuar, ¿no? Decirle, bueno, ¿sabes qué? A nosotros, por ejemplo, el rector nacional nos decía, no, ¿cómo hacer esto? Y hasta que llegamos, ¿no? A hacer mejoras o proponer mejoras que supuestamente si se va a querer reacreditar va a ser un desafío muy fuerte nuevamente, para nosotros en especial.
Eh, lo mismo acá, ¿no? Hay que ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que se debe hacer. Y aquí está lo de la revisión de la dirección, ¿ya? Ya después, una vez de que hay una conformidad, ¿ya? Tanto por la dirección y los resultados obtenidos de la auditoría interna, ahí ya se puede efectuar una auditoría externa, ¿no? Caso contrario, si hay que seguir mejorando antes de que se llegue a una auditoría externa, entonces se va viendo qué es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué es lo que se ha mejorado? ¿Cuáles son las conformidades, no conformidades? Y, y ver la forma de que esos errores cometidos no se den nuevamente, ¿ya? Entonces, es estos son los 10 requisitos. Otra cosa ya es ver cómo desarrollar esto, ¿ya? Entonces, ahí sí ya, bueno, pues evitar repetido. Ya, un ratito. Un ratito, por favor. Vamos a ver. Un ratito. Bueno. Ya, un ratito, por favor. Hectáreas. Antamina tiene dos principales zonas de operaciones. Mina, ubicada en el distrito de San Marcos, contaminantes al medio ambiente. Por eso, en compañía minera Antamina, no se... Un ratito, joven. Quiero ver algo que tenga respecto al ciclo de vida de un producto, ¿ya? Y en eso está. Ay, Dios mío. Mm, Bien, antes de entrar al ciclo de vida de un producto, ¿ya? Quiero dar un pantallazo, aunque estas fotografías son viejitas, pero de alguna forma u otra van a dar una pauta de lo que viene a ser el ciclo de vida de un producto. Eh, ¿Me van a avisar, por favor, si es que se observa? ¿Se observa esa fotografía? Hola, Se observan varias fotografías así chiquititas, no no una gran- puntual, ya. A ver, ahora sí. ¿Se observa? Sí, ahora sí. Sí, se observa. Un baño. Muy bien. O sea, estas son fotografías que yo tomé el año 2013 a 2014.
Coca-Cola ha venido creciendo bastante, de tal manera que la mitad, más de la mitad de ese manzano que ustedes ven en el cuarto anillo, han ido comprando. Yo antes trabajaba en Eva, y Eva conectaba con Belén. Y todo aquello que era de Eva hasta Coca-Cola ha comprado y hasta allá se ha extendido. Entonces esta empresa ha crecido tanto, ya, de tal manera de que cuando hizo una inspección, estas eran casetas que estaban así en forma provisional, ya, de tal manera de que sobre esto eh, empezaron a implementar sus baños, ¿no? Como ustedes ven, sobre estos containers. Y fíjense, pese a que eran containers, pero bien diseñaditos, higiénicos, ya, eh, con sus respectivos avisos. Más que todo cumpliendo la ley 16.998. Y a donde quiero llegar es acá, ya, pese a que estaban pequeños en espacio, pero para el manejo de sus residuos sólidos, cartón, todo eso, en forma clasificado, plástico a este lado, vidrio en otro lado. Es decir, de que una clasificación de sus residuos, su disposición dentro de la empresa, ¿ya? Los cinchos, plásticos, ¿no es cierto? Canastillos rotos, cartones, comprende. Bueno, había gente que se dedicaba a eso. Por ejemplo, estas botellas rotas. Una de las cosas que tiene el vidrio, básicamente que es más reciclable que el plástico. Aunque vemos de que hoy en día existen personas que paran recogiendo de la basura que uno dispone en las calles. Ellos van y sacan las botellitas. Lógicamente que también se las recicla. Es decir, de que entra como parte de materia no virgen, en las cuales nuevamente se obtienen las preformas. Y de las preformas se obtienen las botellas. Pero en cambio, estas de acá, las cristalinas, por ejemplo, conocí una fábrica ahí en Guarnes que estas botellas las compraba y vendía esos vasos en el cerro. Creo que en La Paz, Cochabamba es donde hay más recicladores de estas botellas, ¿ya? Las mismas fábricas que producen botellas de vidrio las compran las embotelladoras para nuevamente fundirlas y obtener nuevas botellas. Entonces, en este caso, esta es una de las ventajas de las botellas de vidrio. Las PET también, ¿no? Y aunque el problema se atribuía el tiempo en que estos materiales se descomponían y demoraban 100, 200, 300 años en su descomposición. Bueno, yo quería entrar a esto para explicar lo que es el ciclo de vida de los productos. Ahora volviendo acá a esto, ya. Bueno, generalmente eh, podemos decir de que gran parte de los procesos de transformación están sujetos a uso de recursos naturales, de tal manera de que
esos recursos, desde el momento que vienen a ser materias primas, se procesan después de que eh, se transforman en productos terminados, ¿ya? Y se transportan hacia los lugares de comercialización donde se hará uso del producto y llegará al consumidor final. Y por último, aquello que eh, ya no tiene uso se constituye en un residuo. Entonces, esos residuos van a llegar a una disposición final y muchos de ellos nuevamente vuelven al medio ambiente. Eh, de ahí entonces que tenemos el ciclo del dióxido de carbono, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, donde el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, es más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque el nitrógeno generalmente forma parte de algunos granos, por ejemplo, el frijol. El frijol tiene muchos aminoácidos porque precisamente los aminoácidos tienen nitrógeno en su composición, en su estructura molecular. Y de ahí entonces que estas plantas a veces son beneficiosas al medio ambiente porque incorporan el nitrógeno a través de ciertas bacterias que tienen. Y esos alimentos que a veces nosotros consumimos, ya, un frijol, por ejemplo, es más rico que muchos otros cereales en cuanto a proteínas y más que todo en aminoácidos, ¿no? Y bueno, esto es algo que va y viene, de ahí el nombre de ciclo, ¿no? Que va de los estados vivos a los no vivos. Es decir, los no vivos, el aire, por ejemplo, eh, es un medio que no tiene vida, pero sin embargo, el 70% del aire está conformado por nitrógeno, o más todavía. Bueno, jóvenes, con esto coloquen su asistencia, porfa, mediante chat, por favor. Sí, No olvidé de decirlo. ingeniero, una última preguntita. Recuérdeme cómo es que tengo que hacer el proyecto. Es conseguir un proyecto de responsabilidad social, ¿cierto? ¿O me estoy Ya, confundiendo? ya, Y hacer un video, ¿cierto? claro. Eso Ya. es, Ese va a ser nuestro proyecto, ¿cierto? Ya, ok. ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Miércoles se me fue. Espero que puedan colocar su asistencia por explicar el ciclo de vida del producto. Coloquen su asistencia mediante chat, por favor. ¿Cuántos van?